Problemas en la familia. Enfrentar a otro hombre por su error no es fácil. En el devocional de la semana pasada, el hermano Tony compartió con nosotros la historia sobre el profeta Natán, confrontando al rey David por su pecado. David había enviado a sus sirvientes para preguntar acerca de la mujer que se bañaba y para llevarla con él. David había enviado por Urías el hitita, esposo de Betsabé. David había enviado a Urías a Joab con la sentencia de muerte para Urías. Y después de la muerte de Urías, David había enviado por Betsabé para que la trajeran a su casa y ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero ahora Dios estaba a punto de hacer el envío. Dios envía a Natán para confrontar a David de su pecado. A nadie le gusta ser portador de malas noticias, y solo puedo imaginar lo que estaba sucediendo en la mente de Natán. Yo no puedo decirle directamente al rey lo que ha hecho. Tengo que pensar en una forma de abordarlo con esto. Ya sé cómo hacerlo. Lo haré por medio de una parábola. El pecado de David fue contra Joab, Urías, Betsabé y por extensión contra el pueblo de Israel, pero últimamente contra Dios. En el Salmo 51, versículo 4, David escribe: contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y por referencia podemos mirar hacia atrás a 2 Samuel 11:27, donde leemos: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Recuerdo la parábola del rico necio en Lucas 12, del 13 al 21. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola, diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. El profeta Natán le cuenta a David una parábola similar en comparación con el rico necio. Luego, después de que David se enoja, Natán le dice a David que él es el hombre. Él es el rico necio y ha pecado contra Dios. En 2 Samuel capítulo 12, del 7 al 12 leemos: Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita
y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Dios envía a Natán para confrontar a David por su pecado, y Dios le dice a David: Te he dado todo, te he bendecido y te he dado todo lo que podrías pedirme, David. Las acciones y la actitud de David fueron como decir que después de todo lo que Dios ha hecho por él, simplemente no fue suficiente. ¿Cuántas veces pensamos eso para nosotros mismos? ¿Alguna vez ha demostrado o experimentado este tipo de actitud o comportamiento con sus palabras o acciones? Bueno, si vamos a ser hombres honestos con nosotros mismos, tendríamos que decir que sí y que Dios nos perdone. Hemos mencionado en devocionales pasados que el pecado tiene sus consecuencias, y eso es lo que vamos a ver hoy. El devocional de hoy cubre las consecuencias del pecado de David y cómo provocó la devastación en su familia. Y lo leemos en la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulos 12 al 18. El rey David tuvo muchas esposas y por lo tanto tuvo muchos hijos, y entre ellos estaban Amnón, Tamar y Absalón. Lo que sucede entre ellos es realmente una tragedia. Además de la consecuencia de perder al hijo entre David y Betsabé, Dios no solo a través del profeta Natán le cuenta a David sobre las próximas consecuencias, sino que Dios mismo es quien las va a orquestar. Él le dice a David que la espada nunca se apartará de su casa. Dios levantará el mal contra él de su propia casa, y Dios tomará a sus esposas y se las dará a su vecino. ¿Te imaginas lo que David estaba pensando y sintiendo en ese momento cuando es enfrentado con la verdad? David sabía quién era Dios, y por eso se quedó helado ante Natán y confesó su pecado. Segunda de Samuel 12, del 13 al 15, nos dice: Entonces David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Como el hermano Tony nos recordó la semana pasada, del corazón de David en el Salmo 51, leemos: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo,
y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hísopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Quería tomarme el tiempo para leer la palabra de Dios en el Salmo 51 porque quería mostrar que en toda la confesión de David, cuando se enfrenta a la verdad, ni una sola vez David le pidió a Dios que quitara las consecuencias. David no trató de explicar por qué pecó o mintió al respecto. Ni siquiera trató de negociarlo. Simplemente actúa como un hombre y lo admite. Dios perdona a David. Sin embargo, las consecuencias aún están por llegar, tal como Dios había dicho. En los siguientes capítulos, en 2 Samuel 13 al 18, leemos cómo uno de los hijos de David, a saber, Amnón, engaña a su padre David al pretender estar enfermo, para que Tamar, su media hermana, le hornee algunos pasteles en su casa para poder estar solo con ella. Y luego comete un gran pecado contra ella y Absalón, el hermano de Tamar, se entera y el corazón de Absalón se llena de odio hacia su hermano, Amnón. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey David? 2 Samuel 13 del 21 nos dice, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. David estaba enojado y eso fue todo lo que escuchamos de la reacción de David. Absalón mantuvo rencor contra su hermano durante 2 años y luego lo asesina. En 2 Samuel 14:28 leemos, Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Absalón había estado viviendo en Jerusalén durante 2 años sin ver a su padre David y comienza a conspirar contra él. Absalón ahora comienza a tomar las concubinas de su padre David como suyas en el capítulo 16 y para el capítulo 18 Absalón es asesinado por Joab, el general de David. Todo sucedió tal como Dios dijo que sucedería. Ahora, el título del devocional de hoy es Problemas en la familia. Y en la historia de David vemos que ciertamente hubo problemas muy difíciles y trágicos. Hubo consecuencias devastadoras. Ciertamente no quiero terminar este devocional con una nota negativa, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para compartir algo positivo. La semana pasada fue un honor y una bendición para mí
de ser invitado a un estudio bíblico para hombres. Y el tema fue las cualidades de un padre ideal. Y se basó en la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas. Pero creo que las notas de sabiduría que fue compartido con nosotros se pueden aplicar aquí, ya que el Día del Padre se acerca y creo que sería genial compartir con ustedes lo que compartieron conmigo. Lo que realmente más me impactó durante el estudio fue esta declaración. Dios no exige que tengamos buenos hijos, pero Dios espera que seamos buenos padres. Permítanme, por favor, repetirlo. Dios no exige que tengamos buenos hijos, pero Dios espera que seamos buenos padres. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, déjame compartir mis notas con ustedes. Número 1. Establezcamos una buena comunicación con nuestros hijos. Por ejemplo, reserve un tiempo para conversar con sus hijos en familia. Toma un pastelito o galletitas, un café o chocolate con leche y solo hablan. Déjalos hablar de cualquier cosa. Tal vez les gustaría compartir un chiste o una broma que han escuchado o quizás tienen alguna pregunta sobre la presión de los compañeros, de otras influencias en sus vidas. Lo que sea que tengan en mente y luego comparta sus pensamientos. Hable acerca de las cosas de Dios y de Dios mismo. Muchas veces, como hombres, decimos cosas como, no lo sé, ve pregúntale a tu madre. Y eso es lo fácil de hacer. Pero hagamos lo correcto. Número 2. Demostremos a nuestros hijos que los amamos. Establecer cierta comunicación es reunirse como familia, les hará saber que los aman. Pero no olvides que el padre tiene la autoridad. Responda con justicia, rectitud y gracia. También trate de evitar preferencias o favoritismos. Número 3. Tener un carácter determinado. Opuesto a esto es el desinterés, la vacilación y la indecisión. Pero estar demasiado determinado puede resultar en ser demasiado obsesivo o incapaz de ver las dificultades. Número 4. Debemos perdonar a nuestros hijos, especialmente cuando demuestran arrepentimiento verdadero. El Señor es nuestro último ejemplo de ser indulgente y misericordioso. Creo que a medida que continuamos creciendo en nuestra comprensión de quién es Dios mediante el estudio de su palabra y poniendo en práctica estas cosas, glorificará a Dios y nos beneficiará. Seamos buenos líderes, seamos buenos padres y seamos buenos hombres conforme el corazón de Dios. Hemos aprendido mucho sobre el carácter de Dios a través del estudio de la vida de David. También hemos aprendido que debemos estar bien con Dios. Nuestro pecado lo ha ofendido y ha causado una separación entre Dios y nosotros. Recibir el castigo o sufrir las consecuencias de nuestro pecado es lo que merecemos. Pero Dios también es indulgente, misericordioso y amable. Tal vez has estado viendo estos videos devocionales y te has dado cuenta de que necesitas a Dios. ¿Te has dado cuenta de que has cometido algún pecado o pecados en tu vida que te han causado daño a ti mismo o a otras personas quien tú amas? Y te preguntas, ¿y ahora qué hago? Bueno, si ese eres tú, déjame decirte que Dios te ama. Dios te ama tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para llevar el castigo de nuestro pecado,
que tú y yo merecemos. Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos al tercer día para que tú y yo podamos ser perdonados y tener esperanza de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Sí, somos pecadores, pero también somos perdonados. Arrepiéntete de tus pecados y recurre a Dios. Confía en Él. Lea el Salmo 51 y úselo como guía mientras clama a Dios. Gracias por tomarse el tiempo de ver este devocional. Y mi esperanza y oración es que haya sido una bendición para usted. Quiero desearles un feliz Día del Padre a todos los papás. Y primero Dios, espero verlos a todos muy pronto. Que Dios me los bendiga y de nuevo muchas gracias. Amén.